esta tarde a su programa Reflexiones Radio. Hoy, nuevamente desde el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Una tarde calurosa, un poco fresca, diría yo, en la mañana, pero ya ahora sí, con un cierto bochorno de este verano que nos empieza a golpear fuertemente y que nos anticipa una situación de sequía importante. Agradecerles a los que se están incorporando a través del Facebook Live. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial. Hoy vamos a hablar de un tema que de primera manera pareciera ser tremendamente científico y como que pues, no nos afecta. Pero va a ver usted, estimado Radio Escucha y estimado compañero que nos acompaña desde el Facebook, cómo efectivamente tiene que ver con todos nosotros. Buenas tardes, Jotas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Leiner, gracias amigos que nos siguen, que están con nosotros lunes a lunes. En este su programa Reflexiones Radio, que ya estamos prontos a cumplir 3 años de estar al aire compartiendo con ustedes algunas de las cosas tan interesantes como la que vamos a hablar hoy. Sobre un tema que a veces nos resulta lejano hasta que un volcán nos pega un susto y se nos vuelve muy cercano. Entonces, yo ni siquiera voy a intentar pronunciar el nombre de nuestro invitado y voy a dejar que sea él quien nos diga exactamente cuál es la pronunciación de su nombre. Pero bueno, es el coordinador del área de vulcanología del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional, el OPSICORI, pero dejamos que sea Geoffroy, ¿ok? Con quien vamos a comenzar a conversar un poco en esta tarde sobre volcanes. Yo creo que de los volcanes podemos hablar muchísimas cosas, pero primero, como siempre, vamos a hablar primero de la persona. Vamos a ver quién es esta persona que nos acompaña hoy y qué es lo que hace, a qué se dedica, y tal vez nos cuente alguna historia muy interesante porque es alguien que nos vino a visitar desde el extranjero y aquí se quedó. Sí, de eso vamos a hablar. ¿Cómo le podemos decir? ¿Geoffrey o algo así? Bueno, con la buena pronunciación se dice Geoffroy. Geoffroy. Pero en Costa Rica es difícil, entonces Geoffroy es suficiente. Geoffroy. Geoffroy es un ejemplo al revés de lo que sería la fuga de cerebros. Sería una fuga de cerebros al revés para Costa Rica en este sentido. Y después de un rato vamos a hablar de ese tema de la fuga de cerebros. Geoffroy es francés. ¿Naciste en qué parte de Francia? Yo nací en el puro centro de Francia. Se llama Clermont-Ferrand, es una parte volcánica, pero no son activos como aquí. Ah, ok. Pero en el puro centro de Francia y estudiaste, a ver, ¿qué? ¿Un pequeño pueblo? Bueno, es un pequeño pueblo de 300.000 habitantes. Ok. No tan pequeño en realidad. Ajá. Pero se ubica como a 400 kilómetros al sur de París, 200 kilómetros al oeste de Lyon, que son las dos ciudades principales de Francia. Ok. Y cuéntanos un poquito cómo es, digamos, nacer en Francia, qué significa eso para, digamos, para la educación primaria y secundaria. ¿Dónde hiciste, por ejemplo, el kinder o la educación primaria? ¿Te acordás de esa época? Bueno, sí, obviamente me recuerdo bien de la parte, principalmente de la parte primaria. ¿Ah, sí? La escuela es como en Costa Rica, es decir, empezar misma edad, terminar misma edad y es totalmente parecido. O sea, empiezas como a los 5 años y terminas como a los 11, 12 años. Exacto, la escuela es obligatoria a partir de las 6 hasta Ajá. las 16.
básicamente. De 6 de la mañana a 4 de la tarde. No, También. sí, no, de 6 hasta 16 años. Ah, O sea, ok. comenzando la primaria y terminando Qué bueno, secundaria. qué bueno. Correcto. Pero digo, y en términos de horario, ¿qué significa? ¿Estás todo el día? ¿Vas en las mañanas? ¿Vas en las Todo el tardes? día, pero el día no empieza tan temprano como Costa Rica. Empieza a las 8:30 para el primario. 8:30 hasta las 4 de la tarde. ¿Es cierto que ustedes van sin uniforme a la escuela? Sin informes, correcto. Ajá. Esa es una diferencia con respecto a los nuestros, ¿verdad? Jotas, a vos como que te obligaban a usar pantaloncillo cuando corto, supongo, cuando ibas a la Sí, escuela. claro, yo entré a primaria con pantalón corto, porque eso era lo que se usaba en primaria, muy Sí, pocos sí. iban con pantalón largo. Aunque yo creo que era estratégico, los pantalones cortos son más baratos que los pantalones largos y entonces mi mamá me Menos compraba tela. pantalón porque era menos tela. Y contame una cosa, ahora que decís, empezamos a las 8:30, no importa si es invierno o es verano, siempre a las 8:30. Siempre a las 8:30, sí. Lo que cambia es que un pantalón corto en invierno no se puede. Yo recuerdo ir a la escuela en esquí. Sí, Sí, sí. sí. Yo recuerdo lo del pantalón corto porque para jugar bolinchas, ¿no? En la escuela, que es un juego muy común aquí de jugar bolitas, se dice, era importantísimo. Uno tenía que agacharse, ¿verdad? Y si uno andaba con pantalón largo, siempre se rajaba el pantalón. Sí, El se pantalón rompía la corto rodilla. permitía, digamos, que uno hiciera algunas travesuras en el patio de la escuela y en la plaza de fútbol. ¿Cómo es Francia? ¿Y cómo es la niñez en Francia? ¿Cómo es tu época de niñez? ¿Hay alguna anécdota que te acuerdes que sea divertida para los radioescuchas? No, como lo he dicho, lo que era particular en comparación para un chico puede ser un poco extraño es, por ejemplo, en invierno, que primero cuando uno llega a la escuela es de noche, porque el día es corto. Ajá. Llega de noche, termina y ya es de noche cuando termina también. Entonces, entrar a la escuela es de noche y salir a la escuela es de noche. Todo el día ni llovió porque era adentro. Esa es una primera cosa. Segundo, es que como había nieve, ahora hay menos y menos con el tiempo, pero había nieve cuando estuve, entonces recuerdo ir a la escuela en esquí. Entonces ahí que ni el vehículo se podía pasar, había que ir con esquí y ya haciendo esquí hasta la escuela y volver con esquí. Entonces era bonito. Era divertido. Bastante. Pero en Francia y en esa zona de Francia estamos hablando de un invierno blanco, ¿verdad? Es una grandes cantidades de nieve, sobre todo en las montañas, etcétera. Es decir, es más común encontrar nieve, no cerca de París, pero digamos ya un poco a las afueras, ¿no? Sí, es común. Bueno, recuerda que Francia se ubica a 50 grados de latitud norte, es Sí. decir, a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y Canadá, claro. Entonces, ahí yo estuve en el puro centro de Francia, en zona montañosa, un poco montañosa, no era muy alto, pero hay algunos Sí. volcanes alrededor. Y entonces teníamos un clima continental que era bien marcado por un frío bien fuerte, de menos 15, menos 20 en invierno, y de calor bien fuerte también, como 40 grados. En el verano. Sí, son temperaturas extremas que es muy interesante en Europa. Cuesta concebir semejantes cambios de temperatura entre la parte más cruda del invierno y la parte más cruda del verano. Sí. Y de esto, obviamente, si vas después a un lugar donde hay clima más continental, lo vas a sentir de manera más fuerte. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos, en el Midwest, ahí donde no hay nada, sino campo de cultivos. Ajá. Es muy plano, ¿cierto? Y ahí, exacto, un lugar muy poco interesante, pero para el clima, una fluctuación de temperatura extrema, y la temperatura podía cambiar de 30 grados durante el día, entre la mañana y la tarde. ¿Ah, sí? Sí, ¿En sí, qué parte de Estados Unidos? Medio En oeste. Missouri. En Missouri. Entre Kansas City y San Luis, Sí. allá, y entonces el clima era Espero que nuestros radioescuchas de Missouri y de esta zona no se nos vayan a molestar por esa frase de que no pasa nada. Y, no sé, Que es muy poco interesante. Es un poco interesante. No, el clima es la única cosa que realmente me gustó, porque, por ejemplo, hay tormentas fuertísimas con estos vortex, estos tornados. Sí. Oh, sí, Esto claro. es Sí. espectacular. Ahora, y en el colegio, ¿vas al colegio cerca de tu población, en la ciudad, o te vas
algún otro lado en Sí, siempre Francia. estuve viviendo suficientemente cerca de mi escuela, entonces yo podía ir caminando con bicicleta toda mi vida. Claro. Ah. Y luego, cuando haces el salto a la universidad, ¿a dónde te vas a estudiar? ¿Cuál es la universidad madre, digamos, la que inicia tu formación y en qué ámbito Ok, yo estudiaste? tuve un camino un poco tortuoso, o como quiere decir ahí, Sí, bastante sí. largo. Y entonces, por ejemplo, para volver a las historias tempranas, cuando yo tenía 6 años, mi profesor nos introdujo los volcanes, porque si habían volcanes alrededor. A los 6 años. A los 6 años. Ajá, Y es este ajá. momento que yo decidí ser volcanólogo, ¿En serio? ¿Ah, sí? gracias a este profesor. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama o se llamó? Porque no sabemos si está. se llama Roger Monpied. Siempre Ok, está vivo. ok. Le comuniqué ahí que Vamos a enviarle un saludo cordial. Esperemos que pueda ver el programa. Pero de verdad que hizo una tarea muy grande y muy importante. A los 6 años ya sabías que querías estudiar vulcanología. sí, yo regresé en la casa diciendo a mi mamá, "Mira, más tarde seré volcanólogo". Me dijo, está bien, está bien. El clima de hoy estuvo muy caliente, seguro. Sí, sí, sí. Así como, bueno, no importa, después va a ser abogado, médico, ingeniero y, Sí, sí. muy probablemente tu mamá dice, "Ay, habrá, Sí, sí. habrá alguien que estudie eso, Sí, sí. sí". El hermano mayor dijo que va a ser bombero, así que. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos tienes? Tengo un hermano y una hermana. Ok. Ujú. ¿Mayor, menor? Un hermano menor y una hermana mayor. Ok, Ellos perfecto. viven en Francia. Todos sí. Ajá. Y yo creo que toda la audiencia estará preguntándose, ¿Cuándo van a empezar a hablar de volcanes? no, no, más o menos, dice, bueno, no, porque muy probablemente es muy atractivo para alguien que quiere estudiar volcanes, un país volcánico como Costa Rica, con volcanes dormidos, con volcanes activos, ¿cómo se dice? Con vestigios de volcanes. ¿Qué te atrajo para venir a Costa Rica? Porque como he dicho, en mi zona donde nací hay volcanes, pero la última erupción tenía 5.500 años. Ok. Entonces le da un poco de contexto esto. Obviamente, cuando uno decide ser vulcanólogo en ese tipo de contexto, sabe que a un momento u otro va a tener que salir de su país. Ajá. En Francia hay volcanes activos, pero no en el continente, en las islas, en el Ajá. Caribe, Guadalupe, Martinica, La Reunión. Son volcanes muy activos, pero no están súper cerca del continente. Entonces uno sabe rápidamente que tendrá que salir del país y Ajá. buscar otro lado. Ahora, Así que Costa tú Rica es muy estudiaste, atractivo. tú Ajá. estudiaste en qué área, digamos, el bachillerato o la licenciatura. Ok, En qué ámbito? he hecho en ciencia, obviamente, principalmente en física. Física. Y he hecho una escuela de ingeniero en Ajá. Francia, en mecánica del sólido y dinámica de los fluidos particularmente. Entonces, Ok. yo hice una maestría en dinámica de los fluidos. Una maestría en dinámica de los fluidos, un bachillerato o Un una segundito. licenciatura en el ámbito en el ámbito de la física y bueno, estás preparado como para que un doctorado en vulcanología. Ok, después estuve buscando un doctorado en vulcanología, pero cuesta encontrarlo con ese tipo de perfil. Así que tuve que volver a la escuela a hacer otra maestría en vulcanología. Ah, ok. Y después de eso solamente pude encontrar un doctorado relacionado a los volcanes y esto lo encontré en Estados Unidos. Ok. Entonces yo fui a Estados Unidos para estudiar, en este caso, los domos dacíticos, que es una composición de un tipo particular de volcanes. Ok. O sea que ya llegamos hasta Estados Unidos, pero todavía, digamos, no nos has contado cómo quedó Costa Rica, porque cuando uno va a Estados Unidos, yo no sé si te pasa que confunden Costa Rica con Puerto Rico, ¿cierto? ¿Ah? Es cierto que yo no sabía bien dónde estaba. Ok, cuando empezaste y de repente tomaste un viaje turístico a Costa Rica para conocer los volcanes, ¿o qué fue lo que te motivó, te trajo por acá? Bueno, yo durante mi doctorado yo fui trabajando en América Latina, primero Ok. como Guatemala, como Ecuador, como Perú. Así que yo fui viajando un poquito de esa zona, descubriendo un poco esta zona. Y después
llegar a Costa Rica es una circunstancia. Ok. Es cuando se termina el doctorado, se abre un puesto en Costa Rica y tengo un perfil que aparentemente Llama la les atención. conviene a los compañeros de la psicología, así que aceptan Ok. que venga ahí para ver un poco si Y funciona. funciona exactamente. Y te traen así como de una pasantía o una cosa así, Correcto. como un postdoc, una cosa así. Es una pasantía. Claro. Ajá. Y entonces ahí empezó a trabajar con ellos y finalmente me quedé. Muy bien. ¿Y eso Bueno, fue hace cuánto? suena creíble. Yo entré en 2011. Ah, pues Son es 9 hace años. poco. Hace una década estamos aquí con... Y cuando llegaste por primera vez, ¿qué tal estaba tu español? Bastante malo. Yo tenía base de español porque intenté más bien hacer la entrevista para entrar. La hice en español, intenté. Y lo logré de manera una u otra. Los compañeros me entendieron suficientemente, o tal vez se equivocaron totalmente y se dieron cuenta que tal vez no era la primera persona, pero Hablabas me un poco funcionó a mí. hablabas un poco diferente, o sea que suena interesante lo que dice. Sí, sí, sí. Probablemente entendieron mal, pero para los fines de Geoffrey, Geoffroy, estuvo bien. Para mí sí. Sí, Bueno, sí, sí. pero pasamos ahora de esta parte un poco más personal a una parte un poco más del personaje. Estás en un tema, en un país tremendamente volcánico, ¿no? Contanos un poco, ¿qué te sorprende de Costa Rica como país volcánico? ¿Qué es lo que más te maravilla, digamos? Porque vos venís de un país que tiene muy pocos volcanes, los tiene muy lejos o hace muchos años que no son activos, y de repente llegas a un país que es tremendamente activo volcánicamente. Y no solamente tremendamente activo, pero más bien yo llegué a un periodo donde los volcanes se pusieron aún más Se activos. pusieron Sí. molestos. Cuando yo llegué era 6 meses después de la parada total del Arenal. Así Ajá. que cuando llegué, el Arenal paró un poco antes de mi llegada, generando una frustración obvia. ¿Qué pasó? Se apagó el volcán, ¿qué más Exacto, interesante, etcétera? Exacto, entonces yo llegué diciendo, ah, el Arenal, el Arenal, el Arenal, y yo llegué y el Arenal no era interesante para nada. Así que pucha, qué mala suerte. Pero el Turrialba empezó a meterse un poco más fuerte, que Claro. había empezado en 2010, pero lo mejor vino después. Y Aquí el tenés a un Poás- turrialbeño, así que sabe Yo, muy yo soy bien. turrialbeño, entonces hay que De- hablar bien del volcán Turrialba. Claro, no va a haber problema. El volcán Turrialba se molestó y empezó a generar, de alguna manera, Erupciones. preocupaciones importantes en las Y comunidades. afectaciones, un Sí. montón de afectaciones. Y lo interesante en Costa Rica fue el acceso a los volcanes, la cercanía de los volcanes De las desde la poblaciones. ciudad principal, de San José, ahí es súper cerca. Y Puedes se dejar puede el- ir puedes hasta dejar- el volcán, hasta la cima con el Claro. vehículo para el trabajo, es absolutamente increíble. Sí, Casi bueno, puedes bajar con el vehículo del volcán. bueno, tal vez para nuestra audiencia, lo voy a contar así muy rápidamente. Los turrialbeños acostumbrábamos ir al volcán y acampar dentro del volcán, porque el volcán Turrialba lo que tenía era una fumarolita por ahí nada más, pero lo demás era una explanada, era una gran explanada. Y ahora es bien limpia. Sí, ajá. Y en la parte de arriba, en la parte del puro filo del cráter, hacía demasiado viento. Entonces uno bajaba y acampaba dentro del cráter. Ahora ya eso no se puede, por supuesto. No es autorizado, pero hay alguna gente que lo intenta. Sí, pero era muy interesante. En aquel momento yo cuando traía invitados siempre lo llevaba al volcán Turrialba. Eso que vos decís, llegar al volcán Irazú y estar en el puro filo y ver el cráter ahí en el volcán Poás cuando se permite, bueno, cuando la neblina lo permite, ver la magnificencia del cráter. Son cosas que a la gente le gusta mucho, le encanta. Y el Rincón de la Vieja, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucho atractivo. El Rincón, el problema de esta caminata para llegar, que es obviamente es otra escala en comparación de Turrialba, Poás o Irazú, que hay que llegar hasta la Sí, cima. que el vehículo llega. Ajá. Ahora, cuando llegas a Costa Rica a estudiar, bueno,
a estudiar los volcanes directamente, los efectos de la actividad volcánica. ¿Qué fue exactamente a lo que viniste a estudiar o a trabajar? Ok, me contrataron para iniciar un laboratorio de petrología que no existía. Bueno, entonces contanos qué es petrología. Bien, es el estudio de la origen de las rocas. Okay. Hay varias familias de rocas, tres que son las sedimentarias, metamórficas, ígneas. Las rocas ígneas son las rocas que se forman por solidificación de un líquido, la lava. Okay. Es lo que estudio personalmente, obviamente. Ajá. Todos los volcanes producen rocas ígneas y es particularmente lo que me importa. Entonces, a mí me toca ir a recolectar las rocas, que sea ceniza o roca pulverizada, o las bombas, si salen, o si hay lava, una cola de lava, un día, un otro. O sea, vos estás fascinado con la lava. O sea, si aparece lava, vos tenés que ir. O el polvo también. Bueno, esto sobre todo para quienes de alguna manera le tenemos un poco de miedo, de fobia a los volcanes. Temor, diría yo, natural, ¿verdad? Porque son de verdad, pues la naturaleza en general, ¿verdad? Es sorprendente, pero los volcanes pueden ser muy peligrosos si no sabes interactuar con ellos, ¿no? Aún sabiendo interaccionar o creyendo saber, son peligrosos. Claro. Son peligrosos para todos, de todo el tiempo. Hay una parte que es sin posibilidad de anticipar, Claro. sin previso, y entonces es una lotería un poco el volcán. Así que hay que tener el espíritu adecuado para ir. Claro. Si usted es una persona que no le gusta el peligro y que tiene un miedo y que se va a esconder cuando viene una tormenta fuerte o que viene una erupción volcánica, no eres la buena persona para entrar en el observatorio. Claro. Bueno, porque esa es una cosa muy interesante, que sería bueno que nos contés cómo trabajas, o sea, vos estás a cargo de un equipo. ¿Cuánta gente está en el equipo del Opsicori? ¿Qué tipo de trabajos hacen? ¿Qué es lo que están monitoreando, verdad? Como equipo, para que también la gente se ubique dentro de lo que es el Opsicori, ¿verdad? Porque usualmente el Opsicori se dan cuenta cuando hay un temblor. Eso, el Opsicori, para los que no conocen, que muy probablemente muchos lo conozcan, es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Y esta parte que estamos hablando es básicamente la observación de los volcanes, ¿no? Que algunas veces está asociada también a los sismos, pero que no todo sismo es volcánico, ¿cierto? Es correcto, son dos partes que se estudian en el Opsicori. Los dos son relacionados porque si hay volcanes es porque hay placas tectónicas que mueven. Entonces, la generación de magma es una consecuencia de esta dinámica que existe de la placa de coco que pasa bajo la placa caribeña. Esta subducción genera volcanes, es la parte que me interesa, Ajá. y genera sismos fuertes, que es la parte que el grupo tectónico le encanta más. Y todos conocen al director actual del Opsicori, Marino Proti, por ejemplo, y esto es una parte del Opsicori. Entonces, el Opsicori tiene dos grupos de estudios. Uno es la parte tectónica, de la ubicación, el entendimiento, el estudio de todos, la parte de los sismos, que son sismos principales, grandes, fuertes o más pequeños. Y hay un grupo que trabaja sobre los volcanes principales. Entonces, esos dos grupos interaccionan, pero son trabajos distintos. Ahora, cuando hablamos del grupo que está en vulcanología, estamos hablando de un equipo de cuántas personas y básicamente qué consiste tu trabajo, digamos, dentro de ese grupo. Ok, entonces en el observatorio somos como 30 personas. Hay como 10 personas administrativas y técnicas, como un grupo de 10 personas más o menos que trabajan en la parte tectónica, sobre todo los sismos, y un otro grupo de más o menos 10 personas que trabajan en vulcanología. Okay. De estas 10 personas ahí en vulcanología, hay algunos investigadores que trabajan sobre algunos proyectos y hay personas que trabajan dentro del programa de vigilancia volcánica, Okay. que es donde soy responsable. Y estamos hablando en este caso de hoy 6 doctores. ¿Y 6 doctores especialistas en qué áreas, por ejemplo? Es multidisciplinario. Así es. Entonces, soy el petrólogo, la persona que mira las rocas. Roca, pero es solamente la parte casi menos importante del trabajo.
La parte importante de la vigilancia es la sismología volcánica, Claro. que es distinta de la sismología tectónica, porque hay señales diferentes que se pueden interpretar de otra manera, etc. Entonces, es la vigilancia Y sísmica. tenemos mucha sismología asociada a los Estamos volcanes. hablando de varios cientos de sismos por día. Ok. Pero muy chiquitos. Tenemos una red muy concentrada sobre los volcanes para detectar y ubicar sismos muy pequeños. Y esa, Dependiendo de la actividad, puede variar de algunos sismos a la semana hasta miles por día. Ajá. ok, pero voy a continuar con esto. Entonces tienen este grupo que trabaja, que observa los volcanes. He visto en el Facebook de los Sicori, también en algunos programas, que hay cámaras que se tienen conectadas directamente con los volcanes. ¿Eso es cierto? ¿Forma parte del tema de su trabajo? Es parte de la información útil para nosotros para la vigilancia. Es una parte muy importante de la realidad. Tener un ojo permanente sobre los volcanes para ver un poco cómo interpretar la señal. Porque grabamos la señal sísmica, es una parte. Grabamos la parte de formación. Entonces tenemos GPS permanentes que indican un poco si el volcán está cambiando de morfología. Cuando entra un volumen de magma, genera una deformación de la superficie. Es una deformación muy chiquita, pero se puede medir y es importante medirla. O sea, podemos estar confiados los que somos así como temerosos de los volcanes, de que hay un equipo permanente, ¿no? Día y noche, sábados y domingos, feriados, involucrados en el mantener esta red de observación de los volcanes y además estar atento a cambios importantes en las características de ellos, ¿no? Sí, en términos de cantidad de equipos que tenemos, solamente para los volcanes, tenemos alrededor de 20 estaciones sísmicas, como 4 infrasonidos que están funcionando de manera permanente. Tenemos alrededor de 20 GPS que están ahí solamente para los volcanes. Tenemos estaciones de gas, de monitoreo de gas. Tenemos 3 para la decomposición, 2 para medir el flujo, es decir, la cantidad de gas que está saliendo y qué tipo de gas está saliendo. Tenemos 7 cámaras que están mirando los volcanes de manera permanente. Tenemos un radar Doppler para detectar la ceniza. Ajá. Así que tenemos un catálogo de equipos bastante importante. Es muy interesante. El otro día conversaba con Michael Phillips, que por cierto le mandamos un saludo a Michael, que a veces sucede que cuando hay erupción en el volcán Turrialba o en el volcán Poás, la gente se mete al sitio del Opsicori para observar las cámaras que están transmitiendo en tiempo real. Hace tomas cada 3 o cada 5 segundos, una cosa así, las cámaras. La página web se actualiza cada 20 segundos. Ajá. Entonces, ahí son poca frecuencia, pero las cámaras graban con mucho más imágenes. En el Turrialba entran 80.000 imágenes por día, una por segundo. Ok. Sí, entonces, que decía que al igual que cuando hay un sismo y entonces la gente entra a la página del Opsicori para ver dónde fue y qué sé yo qué, cuando hay erupciones o hay información sobre los volcanes, la gente también entra a ver y entonces el ancho de banda de la Universidad Nacional se ve afectado, ¿verdad? Se cayó varias veces. Sí. Se cayó también cuando entra un sismo fuerte, se cayó varias veces. Sí. Así que hubo que aumentar la banda ancha. Y para nosotros, que también estuvimos afectados, porque el investigador también tenía el mismo acceso y no podía entrar a ver los datos. Claro, tuvimos que generar una red paralela, privada, para tener una frecuencia mucho menos personas pudiendo entrar y entonces ahí nuestra red no se cae, al menos para nosotros, porque tenemos una Sí, yo creo que tenemos uno de los institutos con, yo diría que si estuviéramos hablando de una de estas páginas de Instagram o de Facebook, digamos por el número de seguidores, la página del Opsicori es hotspots, es realmente un sitio caliente en materia de seguidores, más de 500,000, tengo entendido. Exactamente, es como, sí, más de 500,000. Eso significa que cuando aparece cualquier situación, sí, cualquier situación, digamos, razonable, la gente normalmente la ve. Y eso es muy importante, ¿no?
¿qué significa para ustedes el tener toda esta dotación de equipo? ¿Y cómo es que el Oxicori, dirían, en una universidad relativamente pobre como es la UNA, en términos digamos, viniendo de un país que tiene dificultades para financiar la ciencia en general, ha logrado tener toda esta dotación de equipo? Nos contabas de digamos, del acuerdo de financiamiento que había o que existe con el Estado, que por cierto está por finalizar, ¿cierto? Sí, bueno, ahí son dos puntos ahí que está mencionando usted. El primer punto es qué tan importante es tener esta información libre y para nosotros es primordial porque es una inversión de plata pública. Entonces, debemos esta información a los ticos. Claro, Tienen que dinero tener público, acceso. es Es plata. transparencia de cómo se invirtió este dinero. Claro. Entonces, ahí cada uno puede ver y apreciar esta inversión gracias a la información en línea. Entonces, hay las cámaras web, esa parte más visual, pero hay toda la información sísmica, la información de gas. Van a ver en vivo, pueden saber cuáles son las condiciones de concentración en gas en el mirador del POAS, por ejemplo, que es parte gaseosa. Pueden ver si el nivel de gas es peligroso o no para la población en tiempo real. Si ni que hay que ir hasta allá para sentirlo, lo puedes saber solamente por mirar su teléfono. Casi se puede oler. Exactamente. O sea, tú puedes decir, no, esta mañana no debo ir al POAS porque yo padezco de asma y esa concentración de gas puede afectarme. Es decir, tenemos una información que es muy valiosa, que se está dando de manera, digamos, no gratuita. Se está emitiendo de manera gratuita, no se cobra por ella, pero en realidad es producto de toda la inversión que ha hecho la universidad a través del financiamiento que el proyecto de ley que tiene la universidad junto con la comisión de emergencias, ¿no? Que forma parte de estos dineros que ingresan para vigilancia volcánica, para vigilancia sísmica, de una ley específica que se firmó hace ya varios años y que ha permitido financiar todos estos equipos y que aprovechamos porque aquí en Reflexiones siempre tenemos a nuestros diputados algunas veces conectados, algunas veces autoridades políticas, aprovechamos para ver si efectivamente podemos también influenciar este tema porque dentro de 2 años se acaba y se acaba, ¿verdad? Se acaba el dinero para invertir en equipo y se acaba el dinero para invertir en todo lo que ha significado esta red. Y bueno, cuando uno no invierte, termina deteriorando lo que tiene y finalmente desaparece, ¿cierto? Es correcto. Entonces, sí, el Opsicori pudo hacer toda esa inversión y fue una revolución total durante los últimos 10 años. Si se recuerda del Opsicori de antes, Claro. no tenía el mismo nivel de información y de monitoreo que hoy. Y justamente durante esta década hemos visto erupciones más cerca del GAM, del gran aeropuerto, Claro. área metropolitana, con ceniza frecuentemente sobre San José y cierre de aeropuerto. Sí, Hemos sí. visto que la inversión tal vez tiene un sentimiento tiene su sentido para entender un poco los fenómenos, anticiparlo mejor, prepararse mejor. Y entonces esta inversión fue útil, nos demostró una utilidad. No previene la erupción, obviamente, nunca se puede, hay que convivir con los volcanes, pero es una información útil para entender, por ejemplo, una aplicación directa. El año pasado el volcán Poás empezó a emitir ceniza. Sí. Más o menos en febrero, pronto, ahí vamos a cerrar el año. Ajá. Y no se cerró el Parque Nacional. Fue una discusión importante si era inteligente no abrirlo, dejarlo abierto o no. Se cerró solamente algunos días para tener una ventana de observación, para asegurarse de la situación. Y cuando hemos visto que era estable, se abrió de nuevo. Se pudo ver esto solamente porque había suficientes equipos para permitir la apertura y mantener la apertura. Y también existe, me imagino, toda una red de emergencia, ¿verdad? De que en determinado momento esos equipos, digamos, muestran algún cambio en el patrón de información e inmediatamente se puede tomar una decisión de cerrar, ¿no? Exactamente, para eso es esta red de monitoreo, es para tener un mejor entendimiento de los procesos magmáticos involucrados en los cambios que vemos. Entonces, decir que la erupción de ceniza era una intrusión magmática o no, era magma que estaba subiendo o no.
no teníamos ninguna información diciendo que era una subida del De magma. lava. Es decir, que era solamente el magma emplazado 2 años antes, en 2017, que empezó a fragmentarse. Calentarse, etc. No era que estaba empezando a moverse de nuevo y tener un nuevo aporte profundo, que esto hubiera generado un crecimiento de actividad como en 2017. Esto era otro. Así que pudimos decir que diariamente fuimos haciendo una evaluación diciendo hasta el momento no tenemos señal que está moviendo. No, es tranquilo, mantenemos abierto. Fue un momento un poco difícil, obviamente, porque no hay seguro. Podíamos equivocarnos, era totalmente posible, pero no había información científica diciendo que había que cerrar el Parque Nacional, que había peligro altísimo inmediatamente después. Así que se mantuvo abierto. Hay discusión sobre si era inteligente o no, y podemos siempre aprender y mejorar. Pero aquí puede ver inmediatamente la inversión, su utilidad, el entendimiento en tiempo real del proceso magmático y una aplicación económica, por ejemplo, para la región, Poás, que sí. fue muy afectado en Sí, 2017, en el 17. no lo fue tanto en 2019. Sí, yo quería precisamente referirme a eso un poco porque en su momento con el Turrialba hubo una afectación directa sobre la producción de hortalizas y hacia el lado del volcán Irazú, pero también hacia las faldas directamente de la parte ganadera. Que hubo que hacer una movilización bastante importante de animales, hubo prácticamente que cerrar lecherías y con base en información científica de primera calidad, igualmente que en su momento en el 2017, que fue muy duro, eso golpeó muy fuerte a la comunidad en las partes altas de Poás, Poacito, porque se vive del turismo, una buena parte vive del Claro, turismo. los restaurantes, las sodas, Sí, las ventas de frutas. y las mismas lecherías, ¿verdad? Porque las lecherías tuvieron que tomar estrategias como estabular animales, comprar Sí, claro. comprar pacas de heno, depender más de concentrados, ya tenían problemas con la disponibilidad del agua. Bueno, eso sabes vos bastante más que nosotros porque es veterinario. Yo soy veterinario, entonces este campo. fue un poco, o sea, fue bastante complicado. Sin embargo, vamos a ver, fue información científica y en eso aquí nuestro experto nos está, o sea, hace constantemente énfasis en que es información científica de primera calidad la que nos dice si la decisión es inteligente o no. Siempre hay un riesgo, pero ante los riesgos se toma el menor riesgo de manera calculada, ¿cierto? Y eso permitió, digamos, por ejemplo, en todo esto no hubo lesionados, no hubo enfermos, no hubo muertos, nada pasó en el volcán Poás. Hubo gente que vio disminuida su ingreso económico, pero desde el punto de vista de las vidas y de la seguridad, siempre se mantuvo la seguridad en un trabajo coordinado con la Comisión Nacional de Emergencias y con el Sistema Nacional de Parques Nacionales y Áreas de Conservación. Entonces, yo creo, para terminar mi intervención, que lo que estamos hablando aquí ahorita es una labor científica de primera calidad con equipos, y cuando hablo de equipos hablo de recursos humanos, de tecnología y de infraestructura, que el pueblo costarricense a través del Opsicori ha ubicado, en este caso, en los volcanes más, digamos, más activos. Y esto, Jofra, estamos, digamos, comparadamente con otros países en donde vos has hecho trabajo, nos contabas que has estado en Guatemala, que has estado en Perú, etcétera. ¿Cómo está Costa Rica en relación a esos otros países volcánicos también? ¿Estamos bien? ¿Tenemos una buena vigilancia? ¿Tenemos un buen parque de científicos haciendo investigación? Costa Rica es un país líder en varios aspectos. Entonces, es un país que tiene un buen monitoreo y científicos de buena calidad, bien reconocidos a nivel internacional. Esto es un punto. A pesar de eso, siempre falta. ¿Okay? Claro. Y hay siempre un camino más que hacer.
Y hay varios países que hicieron una inversión enorme y que ahora empiezan a recuperar el leadership. Estoy pensando a Chile, por ejemplo, Ecuador está haciendo un trabajo tremendoso, etcétera. México está Bueno, y que son países también donde los eventos volcánicos o los eventos sísmicos han sido, ¿verdad? motivaron Tremendamente. mucho a los políticos a hacer la inversión. Claro, y ojalá que no nos pase en Costa Rica, ¿verdad? Porque nos pasa en muchos campos que cuando hay un accidente, ¿ah? O cuando hay un problema serio, nos damos cuenta, qué torta, no habíamos invertido en ello, ¿ah? Pasa cuando se cae un puente, digamos, en un río y entonces de repente digamos, mira, qué torta, el puente no tenía mantenimiento desde hace 20 años, y pues algún día se tenía que caer, ¿no? En este campo de la investigación científica nos pasa igual. Si nosotros dejamos de invertir en un área científica como el tema de la vulcanología o la sismología, que son tan importantes para el país, por el riesgo, digamos, de vivir en una zona geográfica que está expuesta a estos eventos de la naturaleza, efectivamente deberíamos de prevenir, ¿no? Deberíamos de invertir. Y la ciencia, por ahí decía un colega tuyo, es básicamente invertir en prevención. Sí, totalmente. Y como he dicho ahí, tal vez hicimos un trabajo suficiente que funcionó para lo que tuvimos como experiencia. Es decir, en el Turrialba hemos puesto muchos equipos, en el Poás tenemos varios equipos también. Y los volcanes hicieron pequeñas erupciones, pequeñas. Entonces, tuvimos una red adaptada y que logró hacer bien. Podemos felicitarnos que todo pasó bien, que no hubo víctima, como hemos dicho, y porque hicimos un trabajo estupendo. Tal vez, pero también tuvimos suerte. ¿Okay? No hay que pensarlo bien así, es que y tenemos suerte todos los días en realidad, porque tenemos gente ilegal que está entrando en el Turrialba de manera diaria, casi diaria. Si viene una explosión, ya, mañana contaremos con víctimas. En el Poás es totalmente autorizado a entrar. El Poás es altamente impredecible. Claro. Puedes hacer una erupción pequeña y afectar a la gente. Claro, depende mucho de los vientos, me Y imagino. protecciones, todo esto es para disminuir el potencial peligroso, pero no para eliminarlo. Claro. Y hay volcanes que ni se sabe bien porque faltan bastante equipos de monitoreo. Estoy pensando en el Rincón de la Vieja, un volcán altamente activo, súper peligroso. A ver, háblanos del Rincón de la Vieja porque... ese como que nos queda más largo y entonces no nos centramos no, mucho. No, pero la gente de Liberia se y preocupa. además, perdón, tenemos a Liberia y tenemos ahí a las ciudades, digamos, de Guanacasteca, muy cerca de ese volcán y una área de influencia, sobre todo en la costa, muy fuerte, ¿verdad? Totalmente. Y tenemos el aeropuerto, Tenemos un aeropuerto internacional, sí. ¿Qué sucede con él? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la misma, y perdón que digo, es el mismo efecto, digamos, de esta cadena volcánica que está sobre el anillo de fuego, digamos, del Pacífico? Cuéntanos un poquito de dónde viene esa fuerza, digamos, de la naturaleza que cruza por Costa Rica, porque tal vez quienes nos escuchan dirán, no, es que, mira, pues yo sé que hay 2 o 3 volcanes que están activos, pero pues nada más. Ok, entonces ahí vamos a hablar de la generalidad de los volcanes de subducción. Sí. Es decir, que la placa oceánica, ahí que está bajo el océano Pacífico, pasa bajo Costa Rica. Así es. El continente. Cuando llega a una profundidad de 80 kilómetros, 100, 120 kilómetros, ya hay algunos elementos hidratados que llamamos la serpentinita, por ejemplo, que se presiona como una esponja y que entonces se rompen y liberan el agua, como una esponja. Entonces, y el agua sale. El agua por salir va a entrar en el campo alrededor. Estamos en el manto superior, bajo la corteza, a 80 kilómetros de profundidad. Es caliente y por meter agua empieza a fundir. Y si funde, es más liviano y sube hasta la superficie. Gas. Así que tenemos gas dentro de roca fundida, la lava. Claro. El magma. Así que tenemos volcanes a la vertical de esta posición. Por esa razón tenemos una cadena que es totalmente paralela a la trinchera. Ahí. Es que o sea, y eso empieza en América, ¿no? En Estados Unidos. Y termina... todo alrededor del Pacífico. Y termina por Chile, ¿no? Totalmente. Al final. O sea, que todo está interconectado con esa gran... Es el mismo proceso.
las placas cambian de vez en cuando. Por ejemplo, al sur de Costa Rica pasamos de la placa de Coco a la placa de Nazca. Ok. Entonces, es otra placa oceánica. Y por esa razón, la placa no alcanza la profundidad suficiente y no tenemos volcanes en la zona sur. Oh, Sí, bueno, sí, interesante eso. bueno, eso a veces yo no sé, pero se habla mucho de que hay tal vez más volcanes, ¿verdad? Porque a uno le enseñan en la escuela que hay 3 cadenas volcánicas y que la del Guanacaste, que la volcánica central y la de Talamanca, pero que la de Talamanca son volcanes extintos y cosas por el estilo. Ya yo ni sé cuánto es cierto y cuánto de eso es mentira porque las cosas cambian. Antes el Así, agua era un así te recurso enseñó la, renovable. la niña, ¿cómo se llamaba tu maestra? La niña Olga Ellis era la que nos Así enseñaba esas sí, sí, cosas. Pero bueno, antes el agua era un recurso renovable, ¿cómo es que se llama? Y que no se iba a acabar nunca y ahora es una discusión. Entonces las cosas cambian. yo me recuerdo que nos enseñaban Poás, Barba, Irazú y Turrialba. Esos eran los volcanes de la cordillera volcánica Volcánica central. central. Pero entiendo que hay muchos más volcanes. De esto todo va a depender de qué es su definición de un volcán. Ok, Ah, ok. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ustedes miran, van a la cima del volcán Irazú sí. y encuentran ahí cráteres. El cráter principal, Diego de la Haya, Playa Hermosa. Si consideran todos estos como un volcán diferente, Hay 3. son 3 aquí mismo y entonces van a llegar a un número altísimo de volcanes. ¿Okay? Ok. Y se empieza a contar todos los focos eruptivos y va a llegar a Igual en el 120, volcán Poás 200, no sé cuántos, ahí un número altísimo. O puede decir todo esto va a ser Irazú, es el Irazú, y ya listo. Ok. En este caso tenemos como 9 complejos volcánicos. Y el Rincón de la Vieja es uno, pero en realidad son 9 cráteres y domus. Ah, ok. ¿Okay? Entonces ahí todo depende de su definición. Pero no nos contaste sobre el Rincón de la Vieja. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay digamos, tanto riesgo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que han visto que está pasando en el el Rincón de la Okay, Vieja? los volcanes tienen siempre una vida activa y después van a dormir un ratito, se recargan y después de un ratito entran de nuevo en erupción. Eso que hemos visto bien con el Arenal, por ejemplo, 600 años de reposo, una actividad fuerte que duró 40 años y de nuevo entran en reposo por un ratito, etcétera, etcétera. Okay. Entonces el Arenal parece que terminó, parece. El Irazú está también en el reposo al momento. El Turrialba acaba de terminar un ciclo eruptivo, o está terminando. El Poás se mantiene activo y no terminó. Y el Rincón está en fase eruptiva y ya hace su tiempo que dura esto. El punto de Poás y de Rincón de la Vieja es que estos volcanes tienen un sistema hidrotermal, es decir, un cuerpo de agua dentro del suelo, dentro del edificio, que es enorme, gigante, y que genera una interacción importante entre la llegada de calor y este sistema que lo intenta enfriar. Así que genera que, aun si el volcán no debería estar en erupción con lava saliendo, sí tiene un aporte de calor que nos genera un montón de actividad superficial de tipo erupciones freáticas. Claro. Tenemos estas explosiones que nos tiran agua ahí afuera del cráter, etcétera, etcétera. En el caso del Poás y del Rincón de Vieja es muy obvio. El punto del Rincón es que estamos a una magnitud superior al Poás, tenemos una actividad muy parecida, pero con un cuerpo de agua más grande, posiblemente un aporte de calor superior, y tenemos entonces fenómenos que son mucho más energéticos. Podrían ser más peligrosos en el sentido de afectar poblaciones o afectar zonas. Generalmente, bueno, frecuentemente hemos visto que generaba lahares, es decir, una colada de lodo que estaba saliendo del cráter, que bajaba por la pendiente, por los ríos, y que sí llegaron a zonas donde hay habitaciones o explotación agrícola. Estos, cuando uno va al Rincón de la Vieja, ahí es fregado porque uno va con la intención de poder subir independientemente de la caminata, ¿verdad? Uno va con la intención de poder subir, pero los encargados del área con mucha cautela y le dicen a uno, no, estamos es un momento de vientos muy fuertes, cosas por el estilo, muy peligroso, no se puede subir, pero entonces uno se entretiene yendo a estas zonas en donde está Sí, el las barro, pailas. las pailas. Estas pailas son una manifestación de la actividad del volcán.
Totalmente, es el aporte de calor que interacciona con el cuerpo de agua dentro del edificio y que genera ese tipo de circulación de gas, de calor y de fuentes termales. Así que es una manifestación obvia que podemos ver ahí a la base del volcán. Existe también en el Miravalles, alrededor del Tenorio, ahí hay manifestaciones de este tipo. También. Donde en Miravalles hay uno de los parques térmicos más grandes del país, ¿no? Está el ICE trabajando en varios niveles de generación eléctrica a partir de la geotermia, ¿no? Y muchas fuentes termales que tenemos en el país, sobre muchos volcanes, hacia el norte del volcán Poás, hacia la zona del Arenal, etc. Tenemos muchas. Todo fuentes forma termales, parte de un todas ecosistema. son resultados de este proceso. Y vamos a ver, porque uno se pone a pensar en lo que el observatorio hace desde el punto de vista del monitoreo, de la información en tiempo real, de que es información prácticamente pública, etcétera, etcétera. Ahora, también me imagino que ustedes hacen una labor docente, hacen una labor de extensión, hacen una labor de investigación. Me imagino que recibirán muchos pasantes que vienen a estudiar vulcanología y cosas específicas que les permiten conformar redes mundiales prácticamente de investigación. Y ¿cómo es esa parte del Opsicori? Me disculpan si llego a ese punto, pero es que ya nos falta poquito tiempo Sí, para estamos terminar. como en la parte final ya. ¿Verdad? Entonces, ustedes hacen investigación, docencia, extensión, reciben pasantes. ¿Cómo es eso en el Opsicori? Sí, por ser observatorio, el instituto está generando un montón de datos, mucho más que puede procesar porque somos pocos profesores ahí. Así que tenemos una acumulación de datos gigante, un banco enorme que tiene un poder de atracción internacional, porque hay muchos investigadores que quieren tener acceso a datos para procesarlos. Así que genera pasantías y colaboraciones internacionales, y somos un instituto que tiene muchas colaboraciones, y Marino Proti hizo bastante la promoción de algunas interacciones para tener proceso de señal sísmica de los sismos fuertes en tiempo muy corto, para tener inmediatamente resultados procesados ahí por gente de afuera. Son ejemplos de colaboraciones que tenemos en el instituto. Bueno, y además un instituto de investigaciones que no colabore, que no se integre a la dinámica global, digamos, probablemente sería de muy poco impacto, ¿no? O sea, en esto de la investigación siempre dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Claramente, hay que mezclar un poco los puntos de vista, las diferentes metodologías para sacar lo mejor de toda la información generada. Y también me imagino que la red de trabajo con América Latina también es amplia, ¿no? Con Chile, con... Sí, pero es sorprendente que la interacción no sea tan fuerte en realidad. Somos varios institutos de varios países haciendo la cosa muy parecida y entonces compartimos la experiencia, pero no necesariamente la base de datos. Claro. Pero como he dicho, si no, es que sí también hacemos docencia, somos parte de la UNA. Y es una obligación de la UNA de dar docencia. Nos complica mucho la vida. En realidad, es una obligación nuestra y no cumplimos súper bien al 100%. Y la UNA se está peleándose con nosotros, obviamente con razón, porque es la regla. Pero también nosotros estamos valorizando un poco un punto diciendo que tenemos algunas obligaciones que no existen en todos los institutos de la UNA. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos que contestar a cualquier cosa 24/7. Estamos trabajando 24/7 en realidad. Aún si no estamos frente a la compu, tenemos que contestar a cualquier pregunta, a cualquier momento. Cuando viene una crisis eruptiva, no se puede decir, pero tengo docencia, entonces que la erupción espere. Estoy de vacaciones, me llámeme en 8 días, ¿no? Eso no es posible. Vacaciones sí es autorizado y para eso hay régimen de guardia y se puede obligar a uno de volver. Pero la docencia, uno lo tiene todos los lunes, todos los martes, no importa. Y si hay una crisis eruptiva, el volcán. Eso se puede decir, estamos haciendo docencia, pero sí hay. Ahora, el volcán no se ha leído la declaración jurada de horario de ninguno de ustedes, ni se sabe el reglamento de contratación. Ahora, sí es muy importante volver a insistir y lo digo sobre todo para los que nos escuchan. La inversión en ciencia es una especie
póliza de riesgo para el país. Y en estos ámbitos, en estos y en otros ámbitos que hemos visto pasar aquí en Reflexiones, porque hemos visto pasar muchísimos científicos, investigadores, etcétera, y la queja siempre es un poco la misma, ¿no? O sea, aquí tenemos un caso positivo donde ha habido una inversión muy fuerte en equipamiento, en personal, etcétera, que el personal, por cierto, siempre lo paga la universidad, ¿no? Es parte de la contribución. La inversión en equipo científico-tecnológico, en estas redes de monitoreo, en todo lo que es el almacenamiento y el uso de estas bases de datos es carísima. No es una inversión, digamos, que se pueda simplemente hacer con los cuantos 5 que llegan, por ejemplo, del FES anualmente, sino que requiere de un tratamiento muy especial, y el Oxicori ha tenido eso, pero dentro de 2 años, ¿verdad? Así es que recuerden esto, porque dentro de 2 años hay que hacer, o antes, hay que hacer un gran esfuerzo país para convencer a la clase política de que el tema es urgente. Totalmente. Y entonces ahí tenemos que convencer a los políticos de darnos posibilidad de mantener la red, tal vez no ampliarla mucho más, pero al menos que no se destruya, que no abandonarla, porque produjo información valiosa para no solamente Costa Rica, sino para todos los ticos, la parte económica del país. Sí, Segundo, es convencer la UNA de apoyarnos en términos de recursos humanos. Tenemos más de 200 estaciones ubicadas en todo el país que están transmitiendo datos en tiempo real. Y tenemos un grupo de 4 personas o 5 personas para dar todo el mantenimiento de estas. Es muy poco, esa gente está totalmente saturada. Y la docencia, estoy diciendo que nos cuesta tiempo porque es totalmente incompatible con la agenda de los volcanes, es cierto. Pero hay otra forma de dar docencia, porque no solamente incluir más estudiantes trabajando con nosotros, proveyendo ahí, nosotros somos investigadores, podemos totalmente apoyar a estudiantes en sus tesis y todo esto. Pero darnos flexibilidad para incluir a ellos que nos apoyan, que nos dan horas laborales. De esta manera nosotros nos fortalece y estamos de esta manera con más flexibilidad. Sí, me imagino que estudiantes de geografía, estudiantes de física, estudiantes de topografía, estudiantes de geografía de la UCR, no exactamente, hay problema, se puede ahí, hay convenios entre todas inclusive estudiantes de computación, ¿no? Que Totalmente. tienen toda la parte de estas, son equipos sí. que manejan grandes bases de datos, requieren especialistas en una serie de campos. Definitivamente, si usted fuese comunicador y político, sería muy bueno, porque de una forma muy clara ha explicado la necesidad de que haya conciencia, por un lado, de las autoridades nacionales, porque el financiamiento proviene de un proyecto que termina dentro de 2 años, que además financia no solamente al Oxicori, sino que financia la Red Sismológica Nacional y financia al observatorio, digamos, a la Comisión de Emergencias, digamos, y el Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, es muy importante que el país sepa que esa decisión que se tomó hace allá unos 12 o 13 años atrás tiene resultados, y es lo que nos permite hoy tener un sistema de alerta de emergencias muchísimo más preciso, una documentación científica mayor de los hechos y sobre todo un equipamiento que está, como bien decías, digamos a la altura de los países de la región. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe cuándo un volcán empieza a generar una erupción y nos genera una consecuencia tan grande como la del 2017 allá en el Poás, que casi por un año estuvo cerrado y que le fue muy mal a los fue una erupción empresarios. muy pequeña. Y eso que fue pequeña, bueno, eso dice nuestro especialista. Para los que vimos esas cortinas de humo, dice uno, cortinas de esas ceniza. nubes de ceniza, uno se asusta bastante, aunque dice mi papá que las erupciones del Irazú, decía, en su época eran mucho más grandes. Totalmente. Y el volcán Irazú se queda el volcán más peligroso del país. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ver, la inversión que ha hecho el país, yo creo que
ha quedado clara, de que en algunas cosas se ha quedado corta. Por dicha se ha invertido por lo menos lo suficiente. Creo que vamos a ver, dentro de esta ley no estaba incluido en su momento el observatorio de mareas o el observatorio de las corrientes, que también son importantísimas. Ahorita, la semana pasada que tuvimos esas olas. Sí, la resaca, las corrientes de resaca, que por cierto, sí, la gente de física tiene un buen trabajo en ese ámbito. Pero Jotas, nos tenemos que ir. Como siempre, tenemos que hacer un último paso. El tiempo nos gana. Y tal vez una última reflexión, sobre todo en la necesidad de invertir en la ciencia. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Ya no solo por el Oxicori, sino por hacer una mayor inversión en ciencia y tecnología. Uno dice siempre que los políticos se dan cuenta de la necesidad de hacer una inversión cuando hay víctimas. Y ahí se acaba la discusión. Solamente. Entonces, creo que para convencerles, tal vez hay que esperar un desastre, lamentablemente. Pero así funciona siempre. Eso que pasó en Chile, por ejemplo, se dieron cuenta que la inversión era necesaria cuando fueron sorprendidos y que hubieron víctimas o afectación importante de pueblos y de la economía. Y ahí esto generó motivación para decir, queremos no ser sorprendidos tanto, queremos prepararnos y queremos entender un poco. Y para prepararse hay que saber cómo funciona. Por ejemplo, un ejemplo de relación al Oxicori. La población muere de los sismos durante los últimos años, 10 años, no ninguna víctima directa de un sismo. En Costa Rica. En Costa Rica. Ninguna. A pesar de tener sismos de 6.3, 5. Sí, sismos que son gravísimos en otras partes del mundo. Las únicas víctimas fueron gente que se asustó, tuvo un problema cardíaco. Entonces, es decir, que de manera de equipo, todo está bien listo, el país está preparado. La población se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque no entiende el fenómeno. Hay que traer la información, educarla, y entonces todo esto es conocimiento y aportar esta información a la población. Es lo primordial para la preparación hoy. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado. Como ven ustedes, de verdad, un verdadero especialista que además ha decidido quedarse con nosotros. Les decía al principio que es una fuga de cerebros al revés, porque es un cerebro nacido en el continente europeo que ha decidido poner su granito de arena y su trabajo y su mente en nuestra tierra, y al que le debemos pues un agradecimiento, no solo por decidir por nosotros y por atender la Universidad Nacional, el llamado de la Universidad Nacional a formar parte de nuestros equipos de investigación, pero que ahora que ustedes lo conocen y que saben quién es y que saben de su trabajo, también lo pueden ubicar en el Oxicori de la UNA, ahí en observación volcánica, es el coordinador del equipo de investigadores que está en este ámbito. Jota, nos vamos, buenas tardes. Sí, agradecerle a GoPro el haber venido hasta acá, el habernos aceptado la invitación en un tiempo récord, y lo más importante, venir a compartir con todos ustedes esto que desde el Oxicori, desde la Universidad Nacional, desde las universidades públicas costarricenses, se realiza para beneficio de toda la sociedad. Así que nos esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Vamos a tener acá a Gian Guzmán Berry, un físico de la Universidad de Costa Rica que está haciendo también trabajos interesantísimos que le han llevado a logros fundamentales para Costa Rica, y lo vamos a tener, si Dios lo permite, de hoy en 8 a las 3 de la tarde. Así que los invitamos a acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.